Bueno, a ver, ganéis lo que ganéis, que yo sé que algunos de vosotros ganáis muchísimo dinero, podíais estiraros un poco más con la sub, pero está bastante bien. Yo sé que algunos de vosotros ganáis mucho dinero, pero nunca seréis capaces de compraros el 10% de las acciones de Telefónica. ¿Sabéis quién sí se ha comprado el 10% de las acciones de Telefónica y se ha convertido en el principal accionista y ahora mismo está prácticamente... ¿Podemos hablar de nacionalización? No del todo, pero más o menos. Efectivamente, amigos. España. España, el Estado comprará el 10% de Telefónica para convertirse en su primer accionista. Íñigo Errejón dice... Estado emprendedor y con visión estratégica. Pablo Morel, gracias por la suscripción. Y Equinox M3, gracias por la suscripción también. Visión estratégica, bro. No soy rico, pero aquí te tiro mi sub. Muchas gracias por la sub. Estado emprendedor y con visión estratégica, defensa de la soberanía y del bien común, es por aquí, ¿vale? Íñigo Errejón nos dice que es por aquí. A ver, luego Guadalupe Sánchez le decía algo, lo cual me parecía bastante interesante. En plan, cuando emprendes con el dinero de otros y sin arriesgar tu patrimonio no se llama emprendimiento, sino socialismo. Y por eso Íñigo Errejón estaba diciendo, hey chicos, que es por aquí. Es por aquí, son tus impuestos. A ver qué me estáis poniendo por aquí, Trujol. No, esto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando ahora, Trujol. Lo siento. Pero gracias por... ¿Me lo has pasado con bits? Sí, me lo has pasado con bits. Cuando emprendes con el dinero de otros y sin arriesgar tu patrimonio no se llama emprendimiento, sino socialismo. ¿Vale? On yourself. ¿Qué decía Milton Friedman? And when you spend your own money on yourself, you're very careful of what you spend it on, and you make sure that you get the most for your dollar. You can spend your own money on somebody else. You give gifts to other people. You take people out to dinner. And when you spend your own money on somebody else, you're very careful that you don't spend too much. You try to keep down the amount you spend. But you don't worry very much about what the other fellow's getting from it. You don't pay anything like as much attention to the gifts you buy for other people as to the things you buy for yourself. Or you can spend somebody else's money. Now you're spending somebody else's money. Let's say you're spending your boss's money. You're out el dinero que sacas de los impuestos. Eso también funciona. to lunch on a expense account, but you're spending it on yourself. You're very careful that you get good things for your money. You try to have a good lunch and pick the right things, but you're not very much worried about whether you get the cheapest. Spend all you want, and you'll be careless. Now, what happens when you spend somebody else's money on somebody else? As when you're spending the government's money. Ahí está. I say the government's money, the taxpayers' money, which the government has control over. You're a distributor of welfare funds. Well, you're interested in making your own life as good as you can, and most people have humane instincts and want to do the best they can, but you're not going to be anything like as careful in spending somebody else's money on somebody else. So there are 4 ways in which you can spend money. Dice, ya han comprado el 10% porque no pueden más. Eso sí, vamos a ver qué queda lo del ERE en el que estaban metidos, pero recordemos, no es nuestro dinero, son nuestros impuestos. Gracias por los bits. Pero sí, a ver, tiene bastante razón aquí lo que dice Milton Friedman. Quiere decir, en el momento en el que tú estás gastando el dinero de otros y encima lo estás gastando en terceras personas, sí, tú puedes ser todo lo generoso que a ti te salga de los cojones y además te sale bien el ser generoso porque eso luego va a tener un rédito sobre ti en forma de votos. Y la preocupación que tienes por cómo se gasta este dinero efectivamente es mínima. Por eso a mí me da la sensación de que independientemente de quién gobierne, la tendencia que hay es a gastar y a expandir el Estado. Por eso me parecía tan sorprendente que llegase alguien como Javier Milei, primero que ganase unas elecciones, y ya no solo ganase unas elecciones, sino que luego encima se dedicase a recortar cosas que él luego podría estar utilizando, por ejemplo, cuando hablamos de la televisión pública. Es decir, coño, te estás quitando a ti una herramienta, vas a tener a los sindicatos que trabajan ahí en tu contra, vas a, pues, no poder hacer tus programas de propaganda para hablar de, ¿sabes? De las
bondades de tu gobierno, que decir, te estás cortando una mano. Por eso es algo tan antinatural y es algo que no es nada común. Lo mismo cuando dijeron que iban a recortar toda la publicidad institucional que tenían para los próximos años. El rollo de, hostias, tío, vas a cortar toda la publicidad institucional. Es decir, no vas a invertir en contar las bondades de tu gobierno y de lo que estás haciendo y de esto y de lo otro. No sé, es muy antinatura, por así decirlo. La tendencia es la contraria. El nuevo pack de Movistar se va a llamar Pedro Sánchez es el baluarte contra el Cuarto Reich Fusión Plus. Bueno, a ver ahora lo que hacen desde Movistar, ¿eh? A ver ahora lo que hacen desde Movistar. De todas formas, en este vídeo de Rayo, el gobierno español de habla PSOE... de por qué el gobierno no ha de ser accionista de Telefónica. Vamos a lo mejor no lo vemos entero porque son 16 minutos, pero vamos a verlo un poco. Podemos comprará el 10% del capital social de Telefónica, convirtiéndose en el accionista mayoritario dentro de esta empresa privada. ¿Hace bien el gobierno en adquirir el 10% de Telefónica? ¿Cuáles pueden ser las repercusiones de todo ello? Veámoslo. A ver. El gobierno de PSOE Podemos comprará el 10% de Telefónica, convirtiéndose en el accionista mayoritario de esta empresa a través... También es cierto que creo que si no era el Estado español, creo que eran los saudíes los que querían meterse ahí de cabeza. Y bueno, eso tampoco creo que sea la mejor de las opciones esta, ¿eh? De la SEPI, de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. El pretexto que ha ofrecido el gobierno para justificar su entrada en el capital social de Telefónica es que ha de contrarrestar la influencia que va a tener Saudi Telecom después de que esta compañía vinculada al Estado de Arabia Saudí adquiriera el 9,9% de Telefónica. Sin embargo, al mismo tiempo que se desliza este argumento... Tío, había un trozo de plástico en mi café. Un fucking trozo de plástico, bro. También, desde el gobierno, adelantan que esta compra de acciones de Telefónica será únicamente el aperitivo de un progresivo rearme de la cartera de participaciones industriales del Estado español. Es decir, que en el futuro veremos nuevas entradas del Estado en el capital social de aquellas empresas que ellos arbitrariamente califiquen como empresas estratégicas. Y digo arbitrariamente porque, en potencia, toda empresa puede llegar a ser calificada como estratégica. Recordemos que en la pandemia se nos decía que la producción de mascarillas o de material médico era un sector estratégico. Es decir, que si con el argumento de que puede haber una pandemia y puede haber falta de mascarillas y de material médico se justifica la entrada del Estado en una compañía que fabrique estos productos, pues entonces potencialmente se puede justificar la entrada del Estado en cualquier sector de la economía. La producción de fertilizantes, la producción de tractores, la producción de neumáticos, la producción de cemento... Todo esto pueden ser, en determinados contextos, bajo determinadas contingencias, sectores estratégicos desde el punto de vista del gobierno, y por tanto, bajo ese argumento espurio, se justificaría la entrada del gobierno en el capital social de estas empresas, y por tanto, se justificaría que el gobierno ejerza un control sobre cada una de estas compañías. Y cuando digo el gobierno, me estoy refiriendo al gobierno, dado que hay algunos que están argumentando que no es el gobierno quien va a comprar el 10% de Telefónica, sino el Estado, y que por tanto todos nosotros, todos los españoles, vamos a ser copropietarios del 10% de Telefónica. ¡Felicidades, chicos! Sois copropietarios del 10% de Telefónica. ¿De qué queréis que se haga la próxima serie en Movistar Plus, chavales? ¿De qué queréis que vaya? Que no es que se lo compre el gobierno a título de gobierno, sino el Estado como Estado. Pero este argumento, que es jurídicamente correcto, no lo es, desde luego, desde un punto de vista material, porque quien va a ejercer en la práctica como propietario del 10% de Telefónica va a ser el gobierno y no el conjunto de los españoles. El conjunto de los españoles no vamos a tener ni voz ni voto en la Junta de Accionistas de Telefónica. ¿Cuándo reparten dividendos? Dice por ahí, molaría que apareciese el loco de los dividendos. Ay, buenas, ¿alguien me ha llamado? A tener voz y un voto muy significativo va a ser el gobierno después de que haya comprado a través del Estado y a través de nuestro dinero el 10% de Telefónica. ¿Y por qué es un problema que el gobierno, no solo este gobierno PSOE-Sumar, sino cualquier gobierno que pueda venir en el futuro, controle una empresa y además una empresa tan grande como Telefónica? Pues porque existe un conflicto de intereses clarísimo y gravísimo. El interés de todo político es mantenerse en el poder y ampliar su poder. El interés de los ciudadanos para con una empresa es que esa empresa les preste un buen servicio al menor precio posible. En términos generales, los accionistas de una empresa tienen un interés que está alineado con el de los consumidores. Si les proporcionan un mejor producto a un menor precio que la competencia, ganarán dinero.
que eso es lo que quieren los accionistas. Pero el gobierno no tiene por qué tener en absoluto un interés alineado con el de los consumidores. Máxime cuando además ese gobierno también es el árbitro que marca las reglas de juego económicas dentro de un sector. Por ejemplo, imaginemos que el gobierno, por cualquier razón, considera que si Telefónica gana mucho dinero, eso le permite a este gobierno ampliar su poder y mantenerse en el poder. Por ejemplo, porque puede exhibir ante su electorado que ha hecho una magnífica inversión en Telefónica. A ver, normalmente... quiero decir, si vemos la gestión que ha tenido, ya no te digo este gobierno, sino los gobiernos en general en distintas empresas públicas, tampoco creo que haya muchos ejemplos de éxito en cuanto a empresas estatales se refiere. Sí, alguien está poniendo por ahí Correos, estaba pensando exactamente lo mismo, quiero decir... ¿Cómo acabó el año pasado Correos? ¿O en qué se ha convertido Correos en manos de esta gente? Porque al repartir beneficios, Telefónica le proporciona más recursos al gobierno para que éste pueda gastarlos. Pues bien, si el interés instrumental del gobierno para perpetuarse en el poder es maximizar beneficios a través de Telefónica, el gobierno puede lograr ese objetivo, que de nuevo, repito, es un objetivo instrumental para su auténtico fin, que es perpetuarse y ampliar su poder. El gobierno puede alcanzar ese objetivo instrumental de maximizar beneficios o privilegiando regulatoriamente a Telefónica o privilegiando presupuestariamente a Telefónica. Restringimos regulatoriamente la competencia en favor de Telefónica, Telefónica puede explotar en mayor medida un poder de monopolio y ese mayor poder de monopolio le proporciona beneficios extraordinarios de los que participa con un 10% del capital social el gobierno. O a la hora de repartir fondos públicos, por ejemplo los fondos Next Generation, no se los damos a aquellas empresas que esperamos que sean capaces de generar un mayor valor para los ciudadanos, sino que se los damos a Telefónica porque Telefónica es en parte del gobierno y por tanto parte de ese dinero regresará al gobierno para volverlo a gastar. Es decir, que a diferencia de los accionistas de una empresa, que quieren maximizar beneficios y la única forma de maximizar beneficios dentro de un mercado más o menos abierto y libre y sin capacidad de influir en las normas, en las regulaciones, en las leyes vigentes en ese mercado, la única forma que tienen los accionistas de maximizar sus beneficios es maximizar el bienestar que generan para los consumidores. No así en el caso del gobierno, que puede maximizar los beneficios de las empresas participadas a través del cambio de las regulaciones o a través de las transferencias presupuestarias, aun cuando todo ello redunde en perjuicio del consumidor. Como digo, existe un clarísimo y gravísimo conflicto de intereses, y de la misma manera que no nos sentiríamos cómodos si, por ejemplo, el presidente del gobierno fuera Juan Roig y Juan Roig se dedicara a dictar las normas y las regulaciones del sector de la distribución de alimentos en España, tampoco deberíamos sentirnos cómodos. Claro, es como poner al zorro a cuidar de las gallinas, ¿no? Es decir, al final tú vas a tener un... Sí, a ver, yo entiendo que para otras empresas que quieran competir con Telefónica es algo muy jodido, ¿no? Porque en el momento en el que el gobierno tiene ciertos intereses en que la empresa que prospere, la empresa que le vaya bien, sea en la que ellos tienen, pues son los máximos accionistas. Imagino que en lo que se refiere a contratos públicos y demás, y el trato y la forma de legislar, pues va a haber ahí cierto conflicto de intereses. Tampoco deberíamos sentirnos tranquilos cuando el gobierno y los partidos que desde el Congreso... Es como poner a las gallinas a cuidar del gallino. ...dan apoyo al gobierno, cuando el gobierno es propietario del 10% de una empresa cuyas reglas reguladoras de la competencia y de la calidad del servicio que proporciona a los consumidores son de... J. Vaquero, gracias por la suscripción. ...dictadas ¡Viva por la ese calvicie! mismo gobierno. Por eso mismo, por cierto, el argumento de que el gobierno ha de entrar en el capital social de Telefónica para contrarrestar la influencia saudí es un argumento tan malo. Si el Ejecutivo español está preocupado por la influencia que el gobierno saudí puede ejercer sobre Telefónica, y puede haber razones para estar preocupado, por ejemplo, protección de datos, el gobierno ya dispone de una herramienta muy potente, que es la regulación, para garantizar los derechos de los consumidores frente a la intromisión liberticida que pueda querer ejercer el gobierno saudí a través de Telefónica. En el extremo, el gobierno incluso podría optar por vetar a través de la regulación la entrada del gobierno saudí en el capital de Telefónica a través de Saudi Telecom, que no es la opción que yo escogería. Si el gobierno saudí, como un inversor externo sin capacidad de dictar normas dentro de España,
quiere adquirir una participación en Telefónica, que lo haga. Lo lamentaré por los contribuyentes saudíes, creeré que desde el punto de vista del contribuyente y del ciudadano saudí es un error, pero no lo prohibiría. Ahora bien, si el gobierno español está tan sumamente preocupado por la entrada de capital saudí en Telefónica como para tener que buscarse la excusa de que ahora él también tiene que adquirir el 10% de Telefónica para contrarrestar esa influencia, pues ¿por qué no veta la entrada del capital saudí? Pues porque el objetivo de esta adquisición del 10% de Telefónica por parte del gobierno no es, desde luego, contrarrestar en una empresa supuestamente estratégica ninguna influencia del capital saudí. ¿Y cuál es el objetivo último del gobierno entrando en el capital ¿Cuál es el objetivo último del gobierno, loco? social de Telefónica o en el capital social de cualquier ¿Pasará David Broncano a ser Ali Broncano? otra compañía? Pues como ya he explicado, perpetuarse y ampliar su poder. No necesariamente maximizar beneficios. Maximizar beneficios es, en todo caso, un objetivo instrumental para alcanzar su auténtico objetivo último, que es perpetuarse y ampliar su poder. Si ese objetivo último lo consigue maximizando beneficios a través de Telefónica, tratará de maximizar beneficios a una costa del consumidor. Pero si ese objetivo lo consigue por otras vías, contrarias a la maximización de beneficios, también lo hará. Por ejemplo, Telefónica no solo es una empresa de telecomunicaciones, sino también una compañía productora de contenido audiovisual. A la hora de influir o de determinar el tipo de contenido audiovisual que Ya te digo, chicos, que vamos a hacer un biopic de Jenny Hermoso. Yo creo que todo el mundo lo está demandando. Básicamente, ¿para cuándo? ¿Una serie ficción en la que nos gastemos 50 millones sobre las héroes de la selección española? ¿Para cuándo? produce Telefónica, es obvio que el gobierno va a intentar que produzca un contenido audiovisual alineado con su agenda ideológica. Pero Movistar, tío, antes, ¿quién decía? Creo que esto fue Facu Díaz, que le escuché decir que Movistar era directamente de Vox. Cuando estaba hablando de cómo Pablo Motos ejercía su manipulación y demás, hablaba de que Movistar directamente le pertenecía a Vox, así, por la puta cara. Es obvio que el gobierno va a intentar emplear el contenido audiovisual que produce Telefónica como una herramienta más de manipulación ciudadana para convertir a tantos españoles como les sea posible en rehenes electorales. Ya ves. De esta manera, el gobierno, este o los que vengan en el futuro, no solo va a tener ya a su disposición como herramientas propagandísticas los medios de comunicación públicos, como Radio Televisión Española, o la publicidad institucional como herramienta para comprar y para orientar la línea editorial de aquellos medios que se ven favorecidos por recibir publicidad institucional o que se ven castigados y amenazados con quitarles arbitrariamente esa publicidad institucional si no se portan bien. Además de los medios públicos y de la publicidad institucional, a partir de ahora el gobierno de España, estén en el poder los partidos que estén, también va a tener a su disposición como herramienta propagandística el contenido audiovisual que produzca Telefónica. El objetivo del gobierno... Pero a ver, luego estas cosas se le vuelven a la contra, tío. El otro día estaba escuchando el debate sobre esto en Big One, en el canal este de Jano García, y había un montón de gente que estaban diciendo, bueno, yo no estoy en contra de nacionalizar determinadas empresas estratégicas y al final estas empresas, pues, tal, no sé qué, pero claro, es que no me fío del PSOE, es que no me fío de esto, es que no me fío de esto otro, y rollo de, vamos a ver, chicos, aquí... ¿Sabes? Hasta que no empecemos a vivir en una dictadura, mientras sigamos viviendo en una democracia bananera, hay que tener en cuenta que el poder no se va a mantener en un mismo grupo de personas de manera eterna, digámoslo así. Entonces, las leyes y las políticas que tú quieras sacar adelante, tienes que hacerlo pensando en cómo las pueden utilizar aquellos que menos te gustaría ver en el poder. Es decir, si tú quieres sacar adelante unas políticas que sean totalmente perniciosas para la libertad de expresión y haya un total control sobre el lenguaje y los discursos de la gente y demás, porque tú entiendes que estás gobernando tú en ese momento y la vas a utilizar de la manera más óptima y virtuosa porque tú crees en el poder de la luz y del bien contra el mal y la oscuridad, tienes que hacerlo, pero tendrás que pensar también que en el momento en el que gobiernen tus adversarios políticos van a tener exactamente las mismas herramientas y las mismas armas que tú estás poniendo a su disposición. Es decir, si tú
¿Crees que el gobierno, controlando Telefónica y demás, va a hacerlo para sacar adelante toda su propaganda cultural con series, tío, de Salvador Allende, con series de, ¿sabes?, las cloacas contra la izquierda alternativa y mierdas así? Lo puedes hacer, pero tienes que entender que el día de mañana, cuando Movistar... Y cuando Telefónica ya no esté gobernado, cuando el gobierno, perdona, ¿qué coño Telefónica? Cuando el gobierno ya no esté el Partido Socialista con Sumar y haya a lo mejor una coalición de Partido Popular y Vox, pues a lo mejor, tío, lo que te hacen son series históricas de 100 millones de pavos sobre la historia y la biografía de Blas de Lezo. Y te la vas a tener que comer, A mí estas cosas me parecen contraproducentes, ¿vale? El otorgarte o arrogarte una serie de armas pensando en que tú vas a ser el único que las vaya a usar, me parece algo totalmente estúpido, porque el día de mañana son los otros los que lo van a utilizar en tu contra. Y esto es básicamente lo que ha pasado también con la puta ley Mordaza. No, venga, vamos a hacer la ley Mordaza porque esto nos parece y demás. De repente llegan las izquierdas que querían derogar muy fuerte la ley Mordaza y dicen, un momento, podemos derogar la ley Mordaza o utilizar nosotros la ley Mordaza. Y hay un montón de gente que dice, no, mejor utilizamos nosotros la ley Mordaza, si es muy útil. Sobre todo si queremos callar a estos, mira estos pesados que están aquí, pues ahora a lo mejor lo van a tener un poco más complicado para manifestarse. Si hacen esto a lo mejor pues les meto en el calabozo, tal. Yo creo que está bien. Entonces, chicos, dejaos de polladas, tío. Cuanto menos poder tenga esta gente, mejor. Porque no sabes quién va a ser el que el día de mañana se encuentre gobernando la historia. Y es muy arbitrario, tío, dejar cuestiones así al libre arbitrio de que sea el gobierno de turno el que tenga una herramienta o un arma propagandística más. Yo estoy en contra. ¿En serio crees que la gobernabilidad de Pedro Sánchez va a ser efímera? La gobernabilidad está complicada, ¿eh? La gobernabilidad está complicada y Pedro Sánchez es un jugón. Pedro Sánchez es un resiliente, es un superviviente, pero también es un jugón. ¿Sabes? Es un tío que le gusta el gambling. Es un tío que dice, vale, va al casino y dice, buah, al rojo, y le está saliendo bien. Pero en algún momento le va a salir el negro. O sea, ese señor no es infalible. Nadie lo es. Nadie en la historia lo es. ¿Sabes? Nadie es infalible. Y Pedro Sánchez, menos, tío. No va a ser el único Aiden. No, loco, este tío murió en el poder y nadie se lo logró cargar. No, a ver, Pedro Sánchez está jugando un juego peligroso, en líneas generales, y lo está jugando al límite y, ¿sabes? Da patadas hacia adelante y hace tal, pero ese señor en algún momento caerá. En algún momento caerá. Y en el momento en el que caiga, ojito con lo que haya puesto encima de la mesa, porque es exactamente lo que van a utilizar los adversarios contra él, si así lo ha sido, si así lo ha dispuesto. Pedro Sánchez va a Monde, dice, si le sale mal, a Sánchez y al PSOE lo que hará será violencia. El PSOE no juega con las mismas normas. Ya, bueno. Yo te digo que si en las últimas elecciones la derecha no hubiese hecho unas campañas de absoluta mierda y hubiesen ganado las elecciones, Pedro Sánchez ahora mismo no existiría. Estaría en la mierda. Ya está. ¿Vale? Que tú digas, no, pero yo sé que aunque Pedro Sánchez pierda unas elecciones, yo qué sé, no lo va a hacer, va a sacar a los tanques a la calle. Yo te digo que no lo creo, ¿vale? Yo te digo que ese señor tiene un margen con el que jugar. Tú dices que no tiene principios y yo estoy de acuerdo contigo, pero de ahí a que estés tan seguro de que es un señor que en el momento en el que pierda unas elecciones va a dar un golpe de estado, pues bueno, habrá que verlo. Yo no lo creo, ¿eh? Yo no lo creo. Yo creo que es un señor que va a caer y cuando caiga la hostia va a ser tremenda. Ahora, que va a costar hasta que caiga, seguramente. Pero es un señor que acabará cayendo. Como todos, como todos. Eso decían de Hugo Chávez durante 13 años. Ticho, gracias por la suscripción. Si estuviésemos en América Latina te lo llegaría a comprar. Samuel Vidal Utbofua. Gracias por la suscripción. Si estuviésemos en América Latina te lo llegaría a comprar. Pero yo te digo que aquí este señor no tiene los cojonazos para que pierda unas elecciones y diga, no me voy a ir, me quedo. ¿Sabes? Que se marque la de Neymar y Piqué. Yo no creo que pueda hacerlo. ¿Vale? Entonces, pues no puedes. No puedes. En el marco europeo y demás, esto lo haces en Venezuela y ok. ¿Vale? Pero tú no puedes perder unas elecciones. Perder unas elecciones me refiero que no te dé aritméticamente para gobernar, Catevox. No que pierdas unas elecciones pero puedas gobernar con una coalición de partidos. Porque hay que dejarte también esa estupidez. Porque os recuerdo a todos que Isabel Díaz Ayuso, su primer gobierno, perdió esas elecciones. Y gobernó con una coalición de partidos.
O sea, dejar las tonterías estas feijoseas, feijosenses, feijonetas, ¿vale? De no, es que está ganando, pero tal, no sé qué, porque claro, es que esto es injusto. Rollo de, bueno. Huid de Feijóo, sí, a ver, cuando escuchéis un argumento de Feijóo ahí de que todavía siguen lamiéndose las heridas, o sea, yo gané estas elecciones, pero no he podido gobernar porque... Corta, ¿vale? Las feijonadas, niet. Huid de las feijonadas, hermanos, huid de las feijonadas. Tiene los ex de decir que las elecciones están amañadas por la turboderecha y hay que tomar los ayuntamientos. Nah, ya te digo yo que no. Yo sé que algunos de vosotros estáis en eso. Estáis ya en la pedrada de este señor, tal, no sé qué. Yo te digo que se puede liar en España, pero si Pedro Sánchez pierde unas elecciones de que aritméticamente no le da para gobernar, no puede hacerlo, Pedro Sánchez se termina en ese momento. O sea, si Pedro Sánchez en las últimas elecciones, que para mí principalmente perdieron las derechas antes de decir lo que lo ganó él lo hizo bastante bien en campaña, todo hay que decirlo. Pero si Pedro Sánchez llega a perder esas elecciones, si a Partido Popular y Vox les da para gobernar con mayoría absoluta, con la suma de los escaños que hubiesen sacado, Pedro Sánchez ahora sería historia de España. Triste historia de España, pero sería historia de España. Lamentablemente no fue así, ¿vale? Pero hay un número indeterminado de veces que esta suerte de carambolas le pueden salir a Pedro Sánchez. En el momento en el que le dejen de salir, ese señor perderá el poder. En el momento en el que ese señor pierda el poder, ese señor será, pues, quedará en la historia como lo que es. Como lo que es. Dice, ve a Sánchez pactando con Vox y se la pela ya, pero yo no veo a Vox pactando con Sánchez. Es la historia.